Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué capítulo? Primera de Corintios capítulo 15. 15. Capítulo 15. Del verso 1 al 8. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Cristo damos gloria. Amén. Gloria a Dios. Me permito leer estos versículos a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria al nombre de Cristo. Y que fue, aleluya, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y el postrer de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, vamos a tratar bajo el tema, ¿qué es lo importante? Amén. Amén. ¿Qué es lo importante? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Preguntas que hace la gente a diario, ya que se les habla acerca del Evangelio, se les habla acerca del plan de salvación y la gente está confusa, pues hay tantas religiones que a dónde ir y todos señalan que son los verdaderos. Y aquí en ningún momento se nos es permitido por la palabra hablar de religión alguna. Se nos es prohibido, porque se nos ha impuesto es el deber de llevar el mensaje de aquel que un día murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Nos preguntan las personas que están cansadas de tantas religiones huecas y vacías, e incluso un joven estudiante de teología formuló esta clase de preguntas. ¿Qué es lo que realmente importa? Ya que en la enseñanza teológica hay tantas cosas que aprender, pero entre tantas cosas que hay que aprender, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente importa? Amén. Sabemos por la historia la manera como el maestro anduvo por las calles exponiendo un mensaje acerca de un reino. El pueblo, el cual estaban y están esperando aún al Mesías, esperaban era un hombre que venía con espada, que venía en un caballo de guerra para pelear contra los ejércitos romanos y derrocar ese imperio y dar libertad al pueblo hebreo que estaba bajo su yugo
Y resulta de que no era como el pueblo lo estaba esperando. Y empezó un gran complot contra el Mesías, contra el Salvador, contra aquel que se había presentado en ese momento, que era el enviado de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que encontraron a un hombre descuidado, a un hombre despreocupado por las cosas espirituales, que era más preocupado por las cosas terrenales, las cosas triviales, que por las cosas que no perecen. Estaba interesado solo por lo material, no por lo espiritual, a saber, Judas. Y este personaje lo estaban siguiendo las leyes muy detenidamente, de seguro que sí. Y recordemos que Cristo Jesús, por la forma como de seguro Judas lo entregó, le entablaron un negocio a Judas. A él le entablaron un negocio. Le vamos a dar tanto, o negociemos, para que nos entregue al que quiere derrocar nuestro imperio. Recuerde que según la palabra del Señor, Jesús fue acusado por sedición, que quiere decir sublevación, rebelión. En este caso se sublevó contra la religión y contra el gobierno, la religión judía y contra el gobierno romano. Entonces, por esas dos razones, sublevación y rebelión, fue acusado Jesús. ¿Por qué? Por el informe que le diese Judas a las autoridades. Según Mateo, capítulo 19, verso 28, Mateo 19, 28. A una pregunta que Pedro le hiciese al maestro acerca de qué recibirían todos aquellos que lo han dejado todo por seguirle a él, el maestro le respondió, porque el versículo 27, Pedro respondiendo le dijo a Jesús, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos como recompensa? Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego, en Lucas, profecía que todavía no se ha cumplido, capítulo 21. Sí, capítulo 22, verso 29 y 30. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno,
Prestemos mucha atención. Judas, en esa reunión tan maravillosa que hubiese en aquel entonces, lo cual a él de poco le importaba, porque para él era de poca monta. Él lo que le interesaba era el presente, el momento nomás. Alabado sea el nombre del Señor. No le interesaba ningún reino futuro, sino el momento. Sí, amén. Entonces él se dio cuenta de que esta era una de las maneras más fáciles para entregar al maestro. En el momento del encuentro, para dar las indicaciones acerca de quién era el que iba a derrocar al imperio romano, porque eso fue con lo que llegó Judas, o así lo entendieron los gobernantes romanos. Vean, tuvimos una reunión con el maestro, con el que se dice ser el rey de Israel, porque recuerde que él, en su entrada triunfante a Jerusalén, fue proclamado como ¿qué? Como rey. Y de ahí venían ciertas sospechas a los gobernantes judíos, hebreos, romanos. Venían esas sospechas. Este que se está proclamando rey, ¿quién sabe qué es? Y luego veía que las multitudes lo seguían. Era porque él llevaba una política bien trazada. Y luego con lo que les informó Judas, con eso se rebosó la copa a los gobernantes. Pues no, hay que echarle mano. Hay que de una vez derrocarlo, matarlo, como sea. Y Judas llegó y les dijo, tuvimos una reunión y él nos prometió que todo aquel que ha dejado padre, madre, todo, las posesiones, todas las comodidades, con tal de seguirle a él, el premio sería que nos sentaría en tronos para gobernar. Y de seguro que nosotros somos 12 y vamos a gobernar con él 13. Así de que estén preparados, porque ya él nos ofreció un reino. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que no cayó en cuenta Judas, porque como cuando se tiene una venda en los ojos, no se ve la verdad, porque la ceguera embota, embota el entendimiento, embota todo, embrutece. Atrevida es la ignorancia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que no cayó en cuenta Judas es las palabras que él dijese en Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto recibirían ellos ese trono? Y ahí es donde vamos a entrar, que miremos que desde que todo este capítulo, todo este pasaje, todo el libro de Mateo, aunque es para los judíos, todavía no se ha cumplido porque se tiene que cumplir. Judas no cayó en cuenta en la palabra que dijo Jesús en ese capítulo 19, verso 28 de Mateo. Y fueron estas palabras. ¿Cuándo iban a recibir ellos los tronos? ¿Y cuándo juzgarían al pueblo de Israel? Al nombre de Cristo damos gloria. Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. ¿Sabe cuánto Jesús les dijo que les iba a dar el trono? En el día de la regeneración. La palabra el día de la regeneración significa el día de la restauración de todas las cosas. ¿Y cuándo serán restauradas todas las cosas aquí en la tierra? Cuando Cristo venga a establecer su reino milenial. Ahí, cuando están todas las cosas ya restablecidas, regeneradas, entonces recibirán tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel.
Judas no cayó en cuenta de eso, el día de la regeneración. Aquí más de uno lo aplica en el día de la regeneración, es la regeneración espiritual. Esto no tiene que ver con ninguna regeneración espiritual. La regeneración que tiene que ver en lo espiritual es Tito 3:5. Esa sí tiene que ver con lo espiritual. Pero esta regeneración es la restauración, el restablecimiento de todas las cosas aquí en la tierra. Porque esta tierra será destruida totalmente por los juicios devastadores de Dios. Y luego el mismo Dios restaurará esta tierra para entrar al milenio. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí al entrar al milenio, antes de entrar al milenio, no se podrá entrar a gobernar, no se podrá entrar a satisfacer de los deleites de un gobierno teocrático si no hay restauración, si todo es caos. Antes de entrar al milenio tiene que haber una regeneración, un restablecimiento de todas las cosas. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en el momento ellos recibirían los tronos, no antes. Porque no se ha visto nunca que apóstol alguno esté gobernando. Porque ellos gobernarán es aquí en la tierra. Porque ¿cómo van a decir que va a ser en el cielo que se va a gobernar? Si allá el único que gobierna es el rey de reyes, el todopoderoso. En el cielo no vamos a gobernar. Amén. Que quede bien claro. Entonces, eso despertó esa mala, o sea, esa información a medias que diese Judas. Amén. Pero también no cayó en cuenta que ellos gobernarían en esos tronos a las 12 tribus de Israel, no a naciones. Que no iba a derrocar ningún imperio romano. Por eso cuando se llega a la casa de Dios se tiene que llegar, hermano, con el libro sagrado abierto, para que no nos distorsionen, no nos confundan, no nos desvíen. Ahí es donde están las desviaciones doctrinales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces eso, hermano, esa mala información que diese Judas, el maestro nos prometió tronos. Eso quiere decir de que sí va a haber un derrocamiento. Va a haber un alzamiento de armas. Y ya Pedro compró otra espada. Tiene dos. Hay que tener cuidado. En esto el Señor nos va a equipar. Vamos a cada uno compre las dos espadas. Y con esas espadas vamos a hacerle frente a esos ejércitos. Es claro, eso le despertó. Bien. Eso como especie de una introducción de qué es lo importante. Porque de aquí en adelante empieza lo importante. Ya sucedió eso que era importante, que el maestro muriese, fuese entregado por uno de los suyos, de los que él eligió. Y ahora sigue, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo importante? Amén. Preguntas que formula la gente y también es estudiante de teología. Me hablan de esto, me hablan de aquello, que es importante, para adelantar un poquito, es importante congregarnos, es importante ofrendar, es importante evangelizar, es importante hacer aquello y lo otro. Y yo os digo, eso hay que hacerlo, pero no es lo importante. No es lo que más importa. Amén. Porque ¿de qué nos sirve congregarnos y vivir una vida de cualquier manera? ¿De qué nos sirve ofrendar y vivir una vida de cualquier manera? ¿De qué nos sirve evangelizar y estar dando un mal testimonio? ¿De qué nos sirve? De nada. ¿Qué es lo importante? Algunos ministros del Evangelio responderían. 2 puntos, abro comillas. La iglesia. Amén. Porque eso es lo que hacen hoy día los ministros del siglo XXI. Hacer mucho énfasis en la congregación. No hay como nuestra congregación. Amén. Bien. El hogar. ¿Y cómo están viviendo en el hogar? Hoy que estoy hablando, algunos ministros del Evangelio responderían. Importante la iglesia, el hogar,
¿Y cómo están los hogares de muchos ministros? Ay, ¿Cómo viven los hijos? Dios mío, sí. No son mejores los hijos de Elí que los hijos de los ministros del siglo XXI. Hijos de ministros que llegan a las iglesias a cantar los coros, borrachos. Otros ministros dirían los temas sexuales que hay que tratar. La oración. Haga esto y esto. No lo haga. Esto es esencial y esto no. Esto es indispensable y esto no. El Antiguo Testamento es importante, el Nuevo no. Otros dirían, es más importante el Nuevo Testamento. Es más importante la gracia o el bautismo. Cierro comillas. Y usted que está llena de la expectativa, ¿qué diría? ¿Qué respondería? ¿Qué es lo importante? A esa pregunta, ¿usted qué respondería? Usted que predica el Evangelio, que se congrega, ¿qué respondería? ¿Le hablaría a esa persona que hizo esa pregunta del diablo en el mundo? Como pululan muchos por las calles repartiendo panfletos, folletos, que Él es el que manda este mundo. ¿Le hablaría de ello como cosa importante? ¿O de la evidencia del cielo? Se le habla de la corrupción que hay en el mundo, de la manera como el enemigo se ha apropiado de todo esto, o le hablaría de la excelencia del cielo. ¿Le hablaría de Juan 3:16 como lo importante? ¿O le hablaría de Hechos 2:38 acerca de la salvación como la interpreta más de uno, que es por el bautismo? O tal vez citaría el capítulo del amor de 1 Corintios 13. Bien. Esto es importante hasta cierta parte, es bueno. Pero realmente, ¿qué es lo que importa? ¿Qué importa realmente? Porque ¿de qué nos sirve que el diablo esté gobernando este mundo y no saber lo que más importa? ¿O de qué sirve el que nos hablen de una eminencia en el cielo cuando no sabemos qué es lo que más importa? Ni Cristo, ni apóstol alguno empezó hablando de la importancia del diablo en el mundo, ni del cielo. Eso, sí, sí. Muy bien. Así es. Correcto. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante? La pregunta. Al no saber lo que importa, diga bien, al no saber lo que importa, la religión y la fe no es más que un pozo seco, oraciones vacías, metas inalcanzables y cristianismo complicado. Eso es el no saber qué es lo que importa. Amén. Amén. Al no saber lo que importa, esto es muy digno de tenerse en cuenta. Sí, señor. Al no saber lo que importa, la religión y la fe no es más que un pozo seco. Oraciones vacías, porque no sé qué importa, oro
con oraciones vacías. Metas inalcanzables, pues ¿cómo voy a alcanzarlo cuando no sé qué es lo que importa en esta vida? Todo mecanizado. Amén. Un predicador humilde, pueblerino, se acercó a un estudiante de la alta alcurnia De las algas. y le dijo: amigo, ¿usted sabe qué es lo que importa en la vida? El joven le respondió: lo que yo haga en el momento. Y dijo: bien. Después de usted haber nacido, ¿qué sigue? El joven respondió: crecer. Bien. Después de crecer, ¿qué más sigue? Estudiar. Bien. Prepararme. Bien. Después de prepararse, ¿qué sigue? Una carrera. Bien. Y después de esa carrera, ejercerla. Bien. De estarla ejerciendo, ¿qué? Casarme. Bien. Después de casarse, ¿qué? Tener hijos. Bien. Y ahí para allá. Después de la muerte, ¿qué sigue? Después de la muerte, ¿qué sigue? Sigue lo importante. Amén. Metas inalcanzables y cristianismo complicado. Entonces, ¿qué es lo importante? Prestemos mucha atención, ¿qué es lo importante? Porque muchos están enfocados en cosas vacías, sin sentido. No se están haciendo las cosas pensando en lo importante, en lo que más nos debe importar, lo que más debió haberle interesado, importaba a la humanidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Asistencia a los cultos, hermosos cánticos, ofrendas llenas de fe, buena vestimenta en los hermanos, un buen coro, Biblias lujosas y costosas. Todo esto es bueno. Amén. Pero, ¿dónde está el corazón, la esencia de todo esto? ¿En dónde está la esencia, el corazón de todo esto que se ha visto? Asistencia a los cultos, hermosos cánticos, buena vestimenta, buenas Biblias, buen coro. ¿En dónde está el corazón? ¿En dónde está la esencia de todo esto? ¿Por qué hago yo todo eso? Bien. Mi respuesta es que pensemos en las palabras que Pablo expresara en 1 de Corintios 15, 3 y 4. ¿Qué es lo importante? Alabado sea el nombre de Cristo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Lo más importante sigue. ¿Importa más esto que asistencia a cultos, ofrendas de fe, etcétera, etcétera? Eso hay que hacerlo. Pero lo que más importa es
lo que el apóstol Pablo, el Señor le enseñó. Que Cristo Jesús fue muerto. Amén. Aleluya. Pero no quedó ahí muerto. Versículo 4. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, eso lo lleva a los profetas. Los profetas ya habían anunciado que Él moriría, pero que resucitaría. Conforme a lo dicho en las Escrituras, no en las epístolas paulinas. Conforme a las Escrituras, es que hay que ceñirnos en el fundamento principal, las Escrituras en general. Que Él moría, sería sepultado y resucitaría conforme a las Escrituras. Pero lo que más importa es que Él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Dice, abro comillas, primeramente, amén. Primeramente, como primera medida, Pablo fue enfático en decir primeramente, como primordial, lo que recibí del Señor es que Él murió. No que Él pululaba, no que Él andaba por las calles haciendo milagros. El primer mensaje que yo recibí de primera mano de Él, fue que murió. Amén. Así es. Que Cristo murió. ¿Y por qué murió? Lo que importa es por qué murió. Fue sepultado y resucitó. Por nuestros pecados. Porque de qué hubiera servido que Él hubiera muerto y no por nuestros pecados. Lo que importa es por qué murió Él. Amén. Por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cierro comillas. Entonces, lo más importante es que Él murió por nuestros pecados. Pero al morir por nuestros pecados, fue sepultado y no podía quedar sepultado sino resucitar, porque entonces no hubiera habido salvación. Porque Él murió por nuestros pecados. Amén. Pero fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Amén. Aleluya. Bien. Algunos señalan como importantes los dogmas humanos. Otros se centran en los primeros rudimentos. Amén. Para mí, según el apóstol, la muerte y resurrección de Cristo es lo que cuesta. Para mí, es lo que cuesta. Amén. ¿De qué sirven los ritos? ¿De qué sirven todas estas cosas que se están hablando bonito? Si no sabemos lo importante, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No se quedó en la sepultura. Aleluya. Y antes y después de recibir las actas que han de regir nuestras vidas ante Dios, debemos fijar nuestros ojos en aquel pedazo de madero que sostiene la más grande proclamación en la historia. Por eso, siempre que vamos, por primera vez, cuando llegamos a los pies de Cristo, lo primero que hicimos fue mirar al que pendía en la cruz. De obligado todo ser humano tenemos que saber de que Cristo murió en ese madero. Y que Él allá padeció. Sufrió por nuestros dolores, por nuestras culpas.
Y hay que estar pendiente siempre de cómo murió nuestro Salvador. Aterradoramente, porque tuvo una muerte aterradora. Él no fue un mártir como muchos dicen que fue un mártir. El mártir es el que llevan a las malas, y Cristo fue voluntariamente por los pecadores. Muy bien, así es. Amén. Así es, amén. Hay que mantener los ojos fijos en ese pedazo de madero que sostiene la más grande proclamación en la historia, lo cual es el Evangelio de redención, Cristo Jesús. No era la cruz en sí, ese palo, sino en el que pendía de ella. Sí, muy bien. Todo el que viene a los pies de Cristo, lo primero que tiene que tener conocimiento es en el primer rudimento de que Él murió en esa cruz. Y murió por Él, por ese ser. Viene la pregunta, ¿quién pendía en la cruz? Un simple carpintero, crucificado. Proclamando que Él es Dios en la tierra. Divino, eterno, el destructor de la muerte. No nos sorprendamos que Pablo llame a esto la locura del Evangelio. Sí, así es, seguro. No nos debe de sorprender por qué Pablo llamó la locura del Evangelio. Porque es que predicar a un Cristo que murió en una cruz, que se proclamó ser Dios, es una locura. Y vamos a mirar por qué es una locura. Porque es que el apóstol Pablo tenía que tomar el trasfondo histórico de dónde viene la cruz. Al nombre de Cristo damos gloria. Oh, gloria, gracias. Gracias, Señor. Su afirmación, o sea, la afirmación de Pablo es sensata. Si el relato es verdadero, es el eje de la historia, y punto. Que Cristo murió en la cruz. Y que la predicación del Evangelio es una locura. Sí, seguro, Señor. Esto indica que es el eje de toda la historia. Si no, si esto no es verdadero, si esto es una farsa, un engaño, es el engaño de la historia más grande, motivo por el cual la cruz es lo que importa. Lo más importante es la cruz, que Cristo murió en esa cruz, no por el pedazo de madero, sino por el que estaba ahí padeciendo por la humanidad. Al nombre de Cristo damos gloria. ¡Qué drama tan terrible! Oiga bien, qué drama tan terrible aquel viernes, la que sufrió nuestro amado Salvador Jesucristo. El reino de la muerte fue recuperado y la esperanza alzó la recompensa. Al morir Cristo en la cruz, al nombre de Cristo damos gloria. El reino de la muerte fue recuperado. De ahí que todos, como vimos en el pasaje en el anterior culto, Cristo mató la muerte. Todo aquel que viene a Cristo no muere eternamente, mas el que muere sin Cristo muere para toda la eternidad. Cristo recuperó el reino de la muerte y la esperanza alzó la recompensa. De ahí que todo aquel que pone su confianza en aquel que murió esta muerte vergonzosa no morirá, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Miremos al mismo Mesías, un obrero judío cuya proclama alteró a todo el mundo
y cuya promesa nunca ha sido igualada. Amén. Aceptar o rechazar a Cristo sin un cuidadoso examen de sus padecimientos es como decidirse por un automóvil sin considerar el motor. Amén. Oiga bien, aceptar o rechazar a Cristo sin un cuidadoso examen de sus sufrimientos o padecimientos es como decidirse por un automóvil sin considerar el motor. Por ello, antes de tomar la determinación para aceptar todos aquellos inconversos que nos alcanzan a escuchar, para aceptar a Jesús, para aceptar a ese Salvador, primero tiene que tener mucho cuidado, examinar bien, revisar bien sus padecimientos, analizar lo que él sufrió para tomar buena conciencia y de ahí en adelante seguir en novedad de vida, agradando a aquel que un día sufrió por nuestra culpa. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Ser religioso sin conocer la cruz es estupidez. Ser religioso sin conocer los padecimientos de Cristo es estupidez. Vamos a mirar lo que significa la locura de la cruz, según 1 Corintios 1:18. La locura de la cruz. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a nosotros es potencia o poder de Dios. Versículo 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y mire lo que significaba la cruz para los judíos. A los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero. ¿Y a los gentiles qué? A los griegos qué? Locura. Vamos a ver, para los judíos, ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesús? ¿Y por qué los griegos llamaron que morir de esa manera es una locura? Porque es que este caminar no se sigue con el raciocinio humano. Esto es por fe. El razonamiento humano no deja obrar la fe. Es como dijese el Señor, es por fe, no por obras. Aquí no es por razonamiento, obras aquí no es razonamientos, es por fe. Bienaventurados los que creen sin ver. Bien, mire lo que significaba la locura de la cruz para los judíos y para los gentiles. Ojo por esto. En el mundo antiguo, mencionar la cruz era un horror. ¿Estamos entendiendo? Por consiguiente, la palabra de la cruz que predicaba Pablo constituía para muchos un motivo de tropiezo. Y más aún, una locura. ¿Cómo es posible de que me estén hablando de un hombre que se dice ser Dios, divino, eterno, etcétera, etcétera, y que me esté hablando usted de que ese hombre murió en una cruz? ¿Cómo es posible? Eso es locura. Pablo, estás loco. Por eso recuerde que aquel hombre le dijo, Pablo, estás loco.
Y era un grande. Gamaliel. Porque es que hablar de la cruz es locura. En ese tiempo, ya hoy día hay más claridad acerca de la cruz. Pero en ese tiempo era un horror, era aterrador hablar. Es que es más, ni se mencionaba la cruz. Lo creían como un delito. ¿Cómo no una locura? Pues, El verso 18. oiga bien, ¿cómo no una locura? Pues, ¿cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como un criminal? Mire por qué era un escándalo predicar en el comienzo. Por eso, las obras de los apóstoles tenían que estar en ejercicio. Porque ese que murió en la cruz tenía que operar milagros, señales, prodigios, para que viera que estaban respaldados lo que predicaban con señales. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque la gente cuando oían hablar acerca de este mensaje de la cruz, se escandalizaban. Pues, ¿cómo es posible? Los intelectuales. ¿Cómo una persona podría, en su sano juicio, adorar a un hombre que había sido condenado como criminal? ¿Cómo me va a hablar usted de que yo debo de aceptar a un ser que fue condenado a ese lugar como criminal para que yo lo adore? Como una basura. Y sometido a la forma más humillante de ejecución. Muy bien, sí, señor. Basura. Porque morir como murió Cristo fue una forma muy humillante. Era lo peor. Entonces eso los escandalizó Muy bien. a los griegos, Sí, señor. a los gentiles. Y luego miraremos lo que sucedió con los judíos. Era de los intelectuales. Esta combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de respeto. Oiga bien, esta combinación de muerte, porque a él morir de esta manera, lo estaban incriminando. Él estaba tomando ese lugar de criminal, ese lugar del asesino, estaba tomando el lugar de la prostituta, del ladrón, del homosexual, y murió vergonzosamente, una muerte de vergüenza. Menudo. Esa combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos adoración. Sí, señor, así es. ¿Cómo lo vamos a respetar? Es que se dice ser Dios. Por el razonamiento humano no lo podían aceptar. Un intelectual no acepta. Por eso tiene que venir el convencimiento del Espíritu Santo. Por eso cuando Él murió fue muy enfático y se adelantó a esta situación y dijo: Padre, perdóname porque no saben lo que hacen, no saben lo que están diciendo, lo están hablando en su raciocinio humano. Aleluya. Amén, aleluya. Oh, Amén. Qué gloria, oh, qué gloria. Porque ellos no lo entendían. ¿Cómo es posible? Sí, señor, así es. Este que vino, que es judío, que nació en esta parte y aquello, y viene ahora a morir de esta manera, porque luego vamos a mirar el escándalo de los judíos. Sí, señor. Y los judíos gustosamente lo tenían que entregar. Qué claridad, gracias, Señor, gracias. Aleluya. Amén. Señor, gracias. Amén. ¿Cómo es posible? Gracias. No. El que se proclamó ser Dios, Ah, el que se proclamó ser el rey de los judíos, y permitir que esto suceda. ah, No lo aceptamos. increíble. ¿Cómo es posible que lo vamos a respetar? Ah, ¿Cómo es posible que lo vamos a adorar? sí, señor. Ese es el intelecto humano. El orgullo. Humano. ¡Qué muerte ignominiosa! La de nuestro amado Salvador. Uy, Señor. ¡Qué muerte ignominiosa la de nuestro amado Salvador! Por ello, ¿qué Salvador? Murió tan vergonzosamente, murió como un criminal, murió, hermano, llevando todo lo malo de la humanidad. Se bajó a lo máximo. Se rebajó. Sí,
se hizo esclavo de esclavos. Porque uno de los salmos dice que él fue lacerado, el lobillo, el lóbulo de la oreja. Y el único que se laceraba el lóbulo de la oreja era el esclavo de esclavos. Esclavo, sí. Se hizo esclavo. Y nosotros que éramos esclavos de la maldad, del pecado. Qué claridad. Y Él se esclavizó a nosotros. Por eso dijo, no he venido a servir, sino no he venido a que me sirvan, sino a servir. Se hizo esclavo. Sí, señor. Y eso no lo entendieron los discípulos. Sí, señor. ¿Cómo es posible de que Dios, siendo el rey, viene a servirnos? Por eso fue piedra de tropiezo aún para los discípulos. Sí, señor. Muy bien, seguro que sí. La crucifixión fue el método más cruel de ejecución jamás practicado, debido a que demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. Por eso la cruz no la mencionaba, porque colgaban allá al condenado y lo dejaban que muriera de esa muerte tortuosa. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús, su muerte, que fue aterradoramente espantosa, fue rápido porque Él murió desangrado.